esperemos que acá tomemos un poquito más de conciencia. Soledad Agüero, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes ya, ahora. Vamos a revisar el panorama internacional. Vamos a revisar lo que está pasando en el mundo y partimos hoy en América Latina con las últimas declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández, quien en declaraciones a Radio 10 reconoció que dado el aumento en la velocidad de los contagios en Argentina, cree que deberían volver a la fase 1 de confinamiento, que es la fase más estricta, pero de todas formas hay que aclarar que Alberto Fernández indicó que por ahora no se va a tomar esa decisión porque hay muchos sectores que tienen preocupaciones legítimas por todo esto y que han incluso salido a manifestarse para pedir terminar con el confinamiento. Argentina, recordemos que está con la cuarentena más larga del mundo, por sobre incluso la de Wuhan en China, y las últimas cifras que se han revelado son preocupantes porque en las últimas horas registraron 1.141 nuevos casos, que es una cifra récord, donde por primera vez superan los 1.000 contagios diarios. Y cree el presidente argentino que por estos días se debiera estar llegando al pic de los contagios. Y todo esto se da además después de que se levantaran algunas restricciones en ciertas provincias del país. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se autorizó hace poco a que las personas puedan salir a correr. Pero lo que se ha visto es que han salido sin mascarilla, sin respetar las medidas de distanciamiento y por lo tanto Alberto Fernández cree que ese permiso es un incentivo a salir que a la larga termina aumentando el riesgo de contagio. Y donde también se vive un panorama muy complicado es en Brasil, el segundo país del mundo con mayor cantidad de contagios por COVID-19, y donde además ha habido una polémica respecto a la publicación de los datos de personas fallecidas, donde finalmente se restablecieron esos datos porque recordemos que el gobierno de Jair Bolsonaro había cambiado la forma con la que se informa de los muertos durante la pandemia, porque primero el Ministerio de Salud informaba todas las muertes confirmadas el mismo día, independientemente de cuándo habían ocurrido, pero después se cambió ese sistema para informar solamente de las cifras de las últimas 24 horas, no del total acumulado. Se informaban los contagios y los fallecidos de las últimas 24 horas, los casos recuperados, sin embargo, no se informaba del total. ¿Y qué pasó? El martes, ayer, el Tribunal Supremo Federal emitió un dictamen que determinó que se debía volver a publicar el conjunto completo de las víctimas fatales a causa del coronavirus. Y en una declaración que publicaron desde el sitio web del máximo tribunal de ese país, dijeron que el ministro de Salud tiene que restablecer la divulgación diaria de los datos epidemiológicos sobre la pandemia, incluso en el sitio web del organismo, en los términos en que se presentaban hasta el jueves pasado, que es algo que ha sido sumamente criticado dentro de ese país, donde se ha acusado al gobierno de falta de transparencia en un momento donde las cifras de fallecidos ya se están empezando a acercar a los 40.000 muertos. Y estaban los propios medios de comunicación brasileños haciendo sus conteos a propósito de lo que había decidido. Y de hecho, cuando se le había consultado en un momento a Jair Bolsonaro el porqué de esta situación, él decía para que O Globo, la cadena de televisión con la que Bolsonaro mantiene una pugna, no informara sobre estas cifras. Él ha llegado a calificar a esa cadena como, no recuerdo el término exacto que utilizó, pero casi como una funeraria televisiva. Y es por eso que varios medios escritos principalmente se aliaron para llevar ellos mismos el manejo y el conteo de las cifras de coronavirus en Brasil. Y seguimos lamentablemente en América Latina porque Perú tampoco tiene cifras positivas porque superaron los 200.000 casos de contagio producto del coronavirus. En poco más de 3 meses desde que se registrara el primer caso en ese país, ahora las autoridades afirmaron que la cifra de contagios ya supera esta cifra, con lo cual se posicionan como el segundo país de Sudamérica más afectado por esta pandemia.
Y las cifras también revelan que este martes se registraron más de 4.000 casos nuevos de contagios. El número de fallecidos asciende a 5.338 personas, con un panorama realmente complejo, sobre todo en Lima, en la capital, que es donde se concentra la mayor cantidad de estos casos, donde ha sido muy difícil poder acoger todas las recomendaciones. Recordemos que, a diferencia de Brasil, Perú desde el principio que dictó un confinamiento nacional obligatorio, que no se ha podido cumplir por distintas razones. No hay que perder de vista que el 70% de la fuerza laboral de Perú trabaja en el sector informal y por lo tanto tienen que salir a la calle para poder obtener su sustento diario, ¿no? El presidente Martín Vizcarra ha dicho que espera que en los próximos días estas medidas se puedan traducir en una disminución de los contagios. Sin embargo, es un tema tremendamente complicado, donde además los hospitales están al borde del colapso. Incluso están ahora con escasez de oxígeno en los recintos hospitalarios. Se han visto filas de gente esperando poder obtener oxígeno en uno de los países a nivel mundial que han registrado mayor cantidad de contagios. Vamos ahora a Estados Unidos porque este martes se realizó en Houston el funeral de George Floyd, el ciudadano afroamericano que falleció en medio de un violento control policial. Y ahí asistieron políticos, activistas, deportistas, actores, todos en la iglesia Fountain Praise, que recibió ahí el ataúd dorado para esta última ceremonia pública de despedida. Recordemos que había tenido varias otras ceremonias anteriormente en Minneapolis, también en su ciudad natal, pero en esta oportunidad el aforo fue limitado a 500 personas para poder asegurarse de cumplir con el distanciamiento social, y por esa misma razón la familia de George Floyd, que asistió a la ceremonia vestida de blanco, entró a la iglesia con mascarillas. Bueno, después de esa ceremonia, el cuerpo de George Floyd fue llevado en un carruaje rodeado de varias personas que lo despidieron para poder trasladarlo al lugar de su entierro. Y hoy, ante el Comité Judicial del Senado, declaró el hermano de George Floyd, que está ahora participando en una audiencia a propósito de la presentación de un proyecto de ley para reformar la policía, producto de este caso, y ahí pidió al Congreso que ponga fin al sufrimiento de los afroestadounidenses y que se avance con una reforma policial. Y como siempre, hasta ahora tomamos contacto con nuestro corresponsal Fernando Tineo desde Venezuela, que nos cuenta desde Caracas las últimas informaciones relacionadas con el COVID-19 y otras noticias también que han estado ocurriendo en ese país. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fernando. Soledad, José Luis, buenas tardes para ustedes. En efecto, las últimas cifras son las siguientes: 159 personas contagiadas en las últimas 24 horas y suman 317 en los últimos 3 días. Esto da un total de 2.473 los contagios en nuestro país. Una persona falleció este martes en Venezuela y la cifra se elevó a 23 muertos por COVID-19 en nuestro país. Alarma que la cifra esté pasando de 100 personas contagiadas diariamente en nuestro país. Ustedes conocen, lo hemos comentado en anteriores oportunidades, el contexto del sector salud en nuestro país, y esto preocupa a la ciudadanía. También en las últimas informaciones, ayer lo comentábamos, esta reunión de la que había hablado Nicolás Maduro con factores de la oposición en Venezuela. Les decíamos que habíamos conversado con algunos de ellos de la oposición, negaban estas reuniones. Bueno, el día de hoy el propio Juan Guaidó ha dicho a un medio de comunicación que miembros de la Asamblea Nacional, del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional para el Consejo Nacional Electoral, bueno, sí se reunieron con factores del régimen de Nicolás Maduro y han dejado claro, y esto lo dijo Juan Guaidó, han dejado claro que no se prestarán para presentarse a ningún tipo de elecciones en nuestro país con un Consejo Nacional Electoral
que designe el Tribunal Supremo de Justicia, como todo parece indicar, así va a ocurrir. Otra información también importante, y es que a los ex directivos de DirecTV en Venezuela, ustedes saben que AT&T, dueños de DirecTV, AT&T Estados Unidos, sacó la señal de DirecTV de nuestro país. Se quedaron más de 2,5 millones de venezolanos sin la suscripción de DirecTV. Bueno, ayer a los ex directivos de la empresa en Venezuela los metieron presos, los dejaron privados de libertad. Les hablo de Héctor Rivero, Carlos Villamizar y Rodolfo Carrero. Les imputaron y los dejaron detenidos boicot, estafa agravada, asociación para delinquir y desestabilización de la economía en Venezuela. Esto ocurrió el día de ayer en los tribunales en la ciudad de Caracas. Perfecto, nos quedamos atentos a las próximas reacciones. Completísimo informe, Fernando. Nos reencontramos mañana. Que estés bien. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes. Y nosotros también mañana seguimos con más informaciones del mundo aquí en Mega Noticias Alerta, José. De todas maneras, Sole, muchísimas gracias. Gracias a ti, que estés bien.